Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición del programa Hablando Derecho. El día de hoy tenemos a un personaje que sin duda es muy importante en el tema precisamente que ha sido parte de la agenda de la conversación pública en estas semanas, que es la apropiación social del derecho de acceso a la información pública. Se trata de Samuel Bonilla, a quien yo conozco desde que se iniciaron los trabajos para promover las primeras leyes en materia de acceso a la información pública. Samuel pues, ha sido siempre una persona pues muy comprometida con el tema y que se ha mantenido además en esta circunstancia, en este trabajo, pues desde hace ya más de 20 años. Él dirige el programa Transparencia para Todos y lo hace además con sus propios recursos. No recibe en donativos de fundaciones internacionales ni subsidios de organismos garantes. Es más, han sido los organismos garantes donde ha tocado mil veces la puerta y no han entendido adecuadamente cuál es el propósito del programa que él plantea, que es precisamente lo que le llama la aprovechamiento o la utilidad o el aprovechamiento social del derecho a saber. Es un gusto tenerte aquí con nosotros, Samuel, para que nos compartas tu experiencia. Yo empezaría diciendo, preguntándote cómo es desde que, con muchos aliados en el tema de acceso a la información pública, en el año 2000, 2001, 2002, 2003, te has mantenido y te has enfocado y especializado justamente en el punto central que tanto no se ha hecho, que si no, no estaríamos en este predicamento, como lo he señalado, y tú de manera unipersonal, sin ningún incentivo económico, sin ningún compromiso político, ni deseo, ni nada, que eso es de las cosas extrañas, ¿no? Tú como un defensor del derecho, promotor personal, sustituyendo instituciones con grandes presupuestos dedicados a actividades de mucha utilidad política, ¿no? Encuentros, conferencias, seminarios, estadísticas, fotos, todo, pero que al final del día resulta que hoy no tenemos una socialización del derecho a saber. ¿Por qué? Tu compromiso con eso de entrada, Samuel, platícanos. Primero, agradecerte la oportunidad, Ernesto, de platicar, de conversar este tema, que es muy interesante. Atendiendo tu pregunta, si bien en términos generales yo me metí al tema cuando iniciaba mi ejercicio periodístico, allá por el 77, y que se daba la reforma al artículo sexto con el famosa inclusión del el derecho a la información será garantizado por el Estado, dentro de una reforma política promovida por Jesús Reyes Heroles. Ahí me interesó mucho el tema, pero claro, era muy distinto a lo que estamos hablando hoy en día. Pero me interesó y seguí en él. Más adelante vino la iniciativa de ley de comunicación social de Javier Corral, que incluía algo de estos temas. Y más adelante, ya empezando este siglo, gracias a tu invitación que me unía a Libertad de Información México, AC, que tú presidías, ahí sí ya fue un contacto muy específico con lo que hoy conocemos como las leyes de acceso a la información pública y de la transparencia. Y en LIMAC fue donde ya dimos los primeros pasos, éramos un colectivo, éramos una red a nivel estatal, y después participé en otra organización civil, México Infórmate también. Sin embargo, al disolverse ambas, pues yo continué porque el tema me interesó demasiado y uno como periodista lo entiende de una manera más fácil que un ciudadano ordinario y sobre todo el compromiso social y la empatía hacia sectores no privilegiados, ¿no? Buena parte de mi vida me ha tocado en ciertos momentos, momentos difíciles de vida, que me facilita empatizar y comprender a quienes se encuentran en esas situaciones y sin esperarlo yo, tengo que confesarlo, al dar los primeros talleres en esta materia, encontramos lo que hoy después llamé casos de éxito. Yo no lo esperaba, yo simplemente promovía este derecho como algo que podía ser un beneficio genérico, pero abstracto, que podía ayudar, que podía, en fin, hacer que las personas tuvieran más conciencia, pero
Creo que el primer paso fue cuando estando en la Universidad del Centro de México, que ahí tuvimos el programa de Transparencia para Todos varios años, En San Luis Potosí. en San Luis Potosí, eh, generé una propuesta para las bibliotecas públicas. Ahí empezó todo. La propuesta era que la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que está compuesta, eh, me puedo equivocar, pero así de memoria lo diré, de más de 7,000 bibliotecas en todo el país, eh, fueran habilitadas por sus órganos garantes de transparencia en sus estados. Cada órgano garante se encargaría de capacitar al personal de las bibliotecas públicas de su entidad, empezando por los más sencillos, la capital, los que tuvieran más a la mano, y luego expandiéndose para usar y aprovechar este derecho, y que las bibliotecas se convirtieran en puntos de asesoría básica, elemental, para a sus usuarios y usuarias y a sus vecinos y a la gente que acude a las bibliotecas, a las escuelas cercanas, a los sindicatos, a los grupos organizados de vecinos, les enseñaran a usar este derecho. Entonces la idea sonaba también que pues yo ingenuamente pensé que pues, la iban a comprar fácilmente, tanto entonces Conaculta, hoy Secretaría de Cultura, porque de ahí depende la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, la dirección de bibliotecas públicas, y que le iban a comprar también los organismos garantes de la transparencia. Entonces lo difundí con el organismo garante de transparencia de San Luis Potosí, de Zacatecas, de Querétaro y otros No me más. interrumpa ahí. Hablando de comprar, te refieres a comprar la idea, no comprarte un producto, Sí, para que quede claro, 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 ¿no? comprar la idea para que ellos la desarrollaran, porque finalmente Perfecto. yo no tenía la capacidad No le de, estabas vendiendo una asesoría, no, no, no. Yo no un tenía la trabajo. capacidad Ok. de ir a capacitar a todas las bibliotecas. Por ejemplo, en mi estado, San Luis Potosí, son 120 bibliotecas en todo el estado, en 59 municipios. Pues yo no tengo capacidad de movilizarme y de acudir. Ya hay estados como el Estado de México, Veracruz. El Estado de México tiene 600 bibliotecas. Pues jamás. Pero el órgano garante sí tiene recursos y capacidad, y además lo puede ir haciendo de manera gradual, no hay que hacerlo en un mes o en un año, ¿no? De manera gradual. Y a la vez ir formando pues gente en esta materia que les interese. Bueno, esa fue la propuesta, lo presenté en el Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas de Conaculta, que se llevó a cabo en 2004 o 2005 en Zacatecas. Lo presentamos en el extranjero, hablo en plural porque en ese momento éramos un colectivo. Lo presentamos en Colombia, en Medellín, en un coloquio internacional que hizo la Universidad de Antioquia sobre ciencias de la información. Te he de decir que despertó más interés allá que acá, que en Zacatecas. Lo presentamos en muchos foros, en muchos espacios. Nadie le interesó la idea a fondo en México para desarrollarla. Entonces dije, bueno, ¿por qué no les damos una muestra? Vamos a poner la muestra, y a lo mejor dándoles la muestra, pues ya ellos se interesan. ¿A quién me refiero? Pues tanto a las instituciones públicas de bibliotecas, ¿sí? Que en cada estado hay una coordinación estatal de bibliotecas públicas, como a los organismos garantes de acceso a la información pública. Entonces, fue muy difícil, ¿no? Fue muy difícil lograr que una biblioteca nos diera acceso desde el campo donde yo estaba, una universidad privada. Finalmente lo logramos, dimos el primer taller, luego dentro de la misma universidad ofrecimos otros 3 talleres para bibliotecarios, pero sobre la marcha se empezaron a incorporar como participantes en los talleres personas ajenas al campo de la biblioteca, y pues yo dije, ¿por qué no, verdad? Aunque el proyecto es para bibliotecas, pues no le vamos a negar el. Y fue así como una persona que trabajaba en aquel entonces y lo sigue haciendo en el Poder Judicial del Estado, participó y le gustó mucho y me dijo, es que me cambió la percepción de todo, me cambiaste la percepción de todo, y me gustaría que en el Poder Judicial dieras este taller. Y ocurrió años después. Entonces, en uno de esos talleres, yo solamente tenía 2 ejemplos de casos de éxito, uno ocurrido en Estados Unidos y otro en la India, de casos de éxito en el uso de este derecho. Eh, el de la India lo tenía en video, se los proyectaba, el de Estados Unidos se los narraba, y me decían, no, pero eso es la India, eso es Estados Unidos.
yo no tenía más herramientas que esos dos casos, ¿no? Y lo sigo usando hasta la fecha, pero ahora ya es muy diferente el escenario. De repente, en uno de estos talleres que era nocturno en ese entonces, una persona que tenía un problema con su banqueta que había sido destruida porque ella compró una vivienda de interés social en una zona marginada y no había banquetas de concreto. Entonces ella puso su banqueta, ella contrató un albañil, puso su banqueta, pidió permiso al municipio, pero al poco tiempo se la rompieron para introducir cables eléctricos abajo y ya no la repararon. Como todo era de tierra, salvo el tramo de su casa, que era de concreto, ya nomás le dejaron ahí todo el escombro encima, ¿no? Y ella me preguntó que si le podía servir este derecho. Y esa es una pregunta muy recurrente. Me la hacen mucho. Oye, ¿me puede servir para esto? ¿Me puede servir para lo otro? Y muchas veces tengo que admitirlo, mi respuesta es no sé, pero vamos a probar. Eso fue lo que le dije a esta señorita. Y entonces se hizo la solicitud y a la siguiente sesión, nuestras sesiones son semanales, los talleres duran 3 meses, ahora son laboratorios, duran 3 meses. A la siguiente semana regresa y me dice, maestro, ¿puedo retirar la solicitud? ¿La puedo borrar? ¿La puedo quitar? Le digo, ya no puedes. En aquel entonces se usaba, bueno, en San Luis Potosí usábamos el SACIE, un sistema electrónico de solicitudes de información. Le dije, no, ya no, ya se fue. Lo que puedes hacer es dejar de darle seguimiento. Y me dice, sí, le digo, pero ¿por qué? Es que mi vecina me dijo que me fueron a buscar dos señores trajeados con portafolios y de anteojos y muy altos y muy serios y seguro es por la solicitud. Ya no quiero problemas. Dije, bueno, pues qué pena, ni modo. A la siguiente sesión regresa muy contenta. ¿Qué cree? ¿Qué cree? No, no quite mi solicitud, no la borre. Le digo, no, pues yo no puedo borrarla. Dice, ya me contactaron estas personas y van del municipio, ¿sí? Y que recibieron mi solicitud y que pasaron el asunto, el tema, a la empresa privada que hizo la obra y que la dejó ahí a medias y que le afectó la entrada a la cochera de su coche, no podía entrar por todas las piedras que le dejaron sueltas. Dice, y acudieron porque decían que la empresa iba a ir, y efectivamente fue la empresa, y eran los hombres trajeados, eran los directivos, lo que querían era avisarme, eran disculparse y pedirme la manguera porque el albañil pues necesitaba agua para preparar el cemento y arreglar todo. Dice, sí, es que estoy encantada. Bueno, Ernesto, ese fue un caso inesperado, pero además fue atípico a lo que Pero te interrumpa. ¿En qué consistió la solicitud? Perdón. la solicitud era si había alguna forma de que se le reparara la banqueta que fue destruida por una empresa particular para introducir cables subterráneos y que dejaron todo el escombro ahí encima. Entonces, el ayuntamiento se apersonó y le explicó que efectivamente dentro del permiso que se le dio a esa empresa está una cláusula que indica que se debe dejar todo en el estado en que se encontraba o lo más cercano a él y que ya le habían llamado a la empresa y que la empresa estaba de acuerdo en hacer la reparación. Entonces la señora pasó del susto, del miedo de que unos extraños la habían visitado cuando ella no estaba y su vecina le dijo eso, al gusto de decir, me van a arreglar mi banqueta, ¿no? Entonces, ese es un caso atípico porque no solamente doy los talleres, sino que estudio las experiencias. Eso es lo rico, ¿no? Entonces, a veces tardo mucho en dar un taller u otro, pero en el Inter, pues estudio, mientras me dedico a trabajar en otras cosas para sobrevivir. Y aquí nos damos cuenta de algo bien interesante. No hubo respuesta formal. Es decir, fue una solicitud que no tuvo una respuesta, tuvo una respuesta de bulto, en especie, ¿sí? En los hechos, pero no hubo una respuesta formal a través del sistema electrónico de solicitudes de información. Y es lo que llamamos ahora, porque más adelante, gracias a este caso, estudiando y preguntándome, hice una tipología de casos de éxito. Entonces, armé 3 categorías principales de cómo puede aprovecharse este derecho. 3 tipos. El que acabo de narrar, resulta ser del tipo 2, que le llamo efecto reactivo. Es decir,
el sujeto obligado o la autoridad a la que se le pide cierta información sobre un tema que por lo general es un problema público, responde en especie, responde en los hechos, responde de bulto y muchas veces responde en forma satisfactoria, ¿no? Ya el estudio de estos casos, que a la fecha son muchísimos, de aquellos 2 casos que yo tenía, ahora no me doy abasto, no me doy abasto. Yo quisiera tener, aunque sea un asistente de medio tiempo, que me ayude a ordenar todo esto, porque nos damos cuenta que esos casos de efecto reactivo, el sujeto obligado reacciona ante la solicitud. Y entonces, si se reúnen ciertos requisitos, que es lo que yo llamo que las estrellas se alineen, ¿y en qué consiste? Uno, que el sujeto obligado a que recibió la solicitud tenga competencia legal sobre el tema, tenga atribuciones sobre el tema de tu solicitud. Dos, que tenga presupuesto disponible para atender lo que implica el gasto del asunto, del problema, que puede ser una alcantarilla, unos topes, un semáforo, etcétera. En este caso era que se reparara la banqueta. Claro, no lo hizo el sujeto obligado, pero ordenó a la empresa privada, a quien le dio el permiso de introducir cables, que lo hiciera. Y tres, que haya voluntad en el sujeto obligado. Entonces, cuando se juntan esas tres, se alinean las estrellas: competencias, atribuciones legales sobre la materia, recursos para intervenir y voluntad para hacerlo, se da. Y he notado que esto ocurre principalmente, más del 90% de los casos que yo tengo documentados, en el ámbito municipal. Entonces son asuntos que difícilmente va a ser de conocimiento pues, del INAI, de ámbitos nacionales o federales. Esto ocurre más en el ámbito local, Pero ¿qué es lo que municipal. importa a la gente? Es justamente lo que estamos hablando aquí. Ese es Claro, el porque fondo del asunto, ¿no? así es. Ya se ha dicho mucho que la primera autoridad inmediata al ciudadano pues es su municipio, es su autoridad municipal. Y ahí surgen los principales y los primeros problemas que le importan a la gente. Cuando en 2014 yo acudo al IFAI a presentar el planteamiento del Plan Nacional Integral de Socialización para el aprovechamiento de este derecho, y les presento, les enuncio casos en 2 renglones, porque me dieron muy poco tiempo, en 2 renglones les fui enunciando casos de éxito. Me dijeron: oh, excelente, qué interesante, vamos a, vamos a analizar todos los recursos de revisión que tenemos para sacar más casos de éxito. Entonces yo les dije: es que no están entendiendo. Un recurso de revisión es una inconformidad. O sea, ahí las cosas no han funcionado, ahí no vas a encontrar casos de éxito, no va a ser en los recursos de revisión, no. Tú tienes que ver cuando resuelves a favor del quejoso y se le entrega la información, o bien que la persona accedió a la información sin necesidad de queja, ya sea por solicitud o por información de oficio publicada en Internet. ¿Qué hace la persona con esa información? ¿Qué uso le da? ¿Y qué resultados obtiene? Pero eso no lo ves. Eso no te ha interesado. O sea, tú te quedas en que recibimos tantos miles de recursos de revisión, resolvimos tantos a favor, tantos en contra. Entonces confunden la forma con el fondo, confunden las actividades con los resultados, confunden los medios con los fines. No, el derecho de acceso a la información es muy importante, sí, pero solamente es un medio, es una etapa del aprovechamiento, ¿sí? Es una etapa importante, pero el objetivo, desde mi perspectiva, es el aprovechamiento. Si no, es como hacer un equipo deportivo para competir, para ganar un torneo, pero nos conformamos nada más con debutar, con estrenar uniformes, con ir a jugar aunque nos goleen, eventualmente ganamos un partido, pero no trasciende nada. Pero Pues perdón, interrumpa, simplemente acláranos la diferencia, porque cuando hablamos aquí de socialización, o lo que se entiende como socialización, es, ya sabes, organizar conferencias, talleres, discursos, encuentros, coloquios, etcétera, etcétera. Se toman fotos, se lleva una estadística, se dice, gasté tanto, pero aquí están mis resultados, mis entregables, se llama, ¿no? así es. Tú entiendes una cosa distinta. Platícanos esa diferencia entre la asociación y el aprovechamiento social. Oh, Sí, sí, el concepto de aprovechamiento, de socialización para el aprovechamiento del derecho a la información implica generar estrategias y acciones, por eso es integral, este planteamiento es integral, que faciliten que las personas
obtengan provechos concretos para sí, para su familia o para su comunidad. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata. Pero en 2014, cuando yo me entrevisto con estos dos comisionados y la representante de una tercera comisionada, les introduzco el tema de la socialización para el aprovechamiento, lo aceptan, pero le quitan aprovechamiento, se quedan con socialización. Si tú preguntas qué es el Plan DAI, pues es el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información Pública. Entonces, ahí le amputaron el concepto aprovechamiento, que no es una cosa menor, porque ese es un enfoque muy especial. De tal manera que no es el concepto coloquial que tenemos de socializar cuando dicen, ah, mira, socializa esto, están con el grupo aquel, pues te dicen que lo comuniques, que se los des a conocer. No, aquí es desarrollar capacidades, habilidades para que la gente pueda hacerlo. Ahora bien, aún en ese escenario que acabo de mencionar, habrá millones de personas a las que no se les podrán desarrollar las capacidades para aprovechar este derecho. Como me dijo un diputado local cuando empezaba este derecho, me dijo, es que este es un derecho muy sofisticado. Este derecho la gente no lo va a entender a menos que le presentes lo que hoy llamo casos de éxito, ¿no? Ejemplos de para qué les puede servir, que es a lo que me he dedicado. Gran parte de mis pláticas son para presentar casos de éxito de cómo ha ayudado a Juana, María, a Pedro en este tema, en aquel y acullá. Hay un problema de origen que los comisionados de los organismos garantes desde hace más de 20 años a la fecha, salvo excepciones, no conocen este derecho a fondo, no lo han ejercido, no lo han aprovechado, y entonces lo que hacen es repetir el discurso de la academia, de un sector pequeño de la academia que le importa el tema, de un pequeño sector de la prensa muy reducido que le importa el tema, o de organismos de la sociedad civil que les importa el tema, que son grupos muy reducidos en el contexto nacional. Y entonces repiten algo que ya se quedó como un mantra. Este derecho sirve para tres cosas: combatir la corrupción, saber en qué gasta el gobierno nuestros impuestos y contribuir a la rendición de cuentas. ¿Sí? Las tres cosas son ciertas, pero Ernesto, esto a la gente de a pie le importa un cacahuate. ¿Sí? Claro, ¿Cómo vamos a entender la rendición de cuentas y qué tiene que ver conmigo y cómo se usa y en qué me sirve, ¿no? Ahora, esas tres aplicaciones las han repetido hasta el cansancio, sobre todo la primera, combatir la corrupción, y eso ha contribuido a que haya una deformación muy grave que está por costarle la vida a los organismos garantes, de que los organismos garantes están para combatir la corrupción, lo cual es falso, no es su función, por claro. supuesto, no es su función, pero ellos mismos se pusieron la soga al cuello al estar haciendo foros de combate a la corrupción, la transparencia, el combate a la corrupción, congresos, eventos, libros, discursos, artículos, en fin, combate a la corrupción. Y es tal el énfasis. En una ocasión en redes sociales un senador dijo, y si no logro que se castigue a tal persona por corrupción, acudiré al INAI para que lo castigue. Eso lo dijo un senador. Entonces, eso está totalmente fuera de lugar. ¿Sí? Claro, Entonces, fuera de este universo de tres aplicaciones mínimas, que es una rebanadita del pastel muy delgada, cuando tú compras un pastel que te gusta mucho y no le quieres convidar a los demás, pero tienes que hacerlo, pero les das las rebanadas muy delgaditas. Bueno, esas son esas tres aplicaciones: combate a la corrupción, rendición de cuentas y saber en qué gasta el gobierno nuestros impuestos. Te queda el resto del pastel, te queda el 99% de aplicaciones útiles. Cada laboratorio que imparto encuentro aplicaciones útiles, pero no soy yo, son los participantes que dicen, ¿servirá para esto? A veces me preguntan, a veces no me preguntan ni lo hacen. Ya cuando al final del laboratorio les toca exponer sus resultados, ahí es donde yo me entero, mira qué interesante, ¿no? Entonces hemos encontrado cosas asombrosas como que este derecho se puede aprovechar sin utilizarlo, que este derecho puede servir incluso para resolver conflictos entre particulares, no solo entre particulares y autoridades, sino que entre particulares. Y así hemos encontrado un montón de lecciones, de aprendizajes que no han sido, pues no sé, escuchadas o de interés de los organismos garantes, salvo algunas excepciones aisladas de algún comisionado o comisionada que finalmente no tiene la capacidad pues de incidir para que las cosas cambien y solucionar ese problema de origen, que es la visión tan estrecha del aprovechamiento de este derecho. Entonces,
Si tú le dices a la señora de las gorditas o del puesto en el mercado que si le interesa la rendición de cuentas o saber en qué gasta el gobierno nuestros impuestos o combatir grandes casos de corrupción, te va a decir, oiga, pues, yo tengo mucho trabajo, necesito comer, necesito darle a mis hijos, mandarlos a la escuela, uno ya va a entrar a la prepa y no sé a cuál prepa es, y te está dando una problemática interesantísima que desde el enfoque social de este derecho se puede por lo menos atender. Yo no digo que resolver, porque hay casos que están muy arraigados, son complejos, no son tan sencillos, pero se pueden atender. Ahora bien, si la persona interesada tiene perseverancia y paciencia, las cosas cambian a su favor. Es decir, hemos estudiado cuáles son los factores que contribuyen, que ayudan a que Pedro sí obtenga resultados positivos y María no, o Petra sí y Pedro no. En fin, entonces estudiando esos factores, los vas aplicando y por supuesto que ayudan. Es como si pones a entrenar a un deportista cómo hacer los tiros a la cesta de básquetbol de manera correcta, pues vas a tener más grado de éxito a que si desconoces la técnica, desconoces los factores, desconoces el reglamento del deporte, etcétera, etcétera. Entonces, es un campo, yo no te digo que interesante ni emocionante, es apasionante. Por eso es que no lo he dejado, no lo he dejado. Desde aquel caso de la banqueta rota, yo dije, wow, qué impresionante, ¿no? Entonces, mis participantes o mis alumnos se convierten en mis maestros. Yo lo que hago es tomar nota, registrar, documentar los casos y y luego clasificarlos en esta tipología de casos de aprovechamiento, lo cual me ha servido mucho porque cuando llega una persona con una necesidad o problema a un laboratorio, le digo, a ver, qué tipología se adecua a lo que tú estás buscando. Solo saber, buscar un efecto reactivo o una función instrumental de qué hacer con la información. Entonces, aún hay una gran brecha, Ernesto, entre poder acceder a la información y lograr con ello un beneficio concreto. Hay una gran brecha. Y eso Aquí, que hay en tu brechas. caso, platícanos, perdón, platícanos cuáles son los casos de éxito para que la gente de alguna manera, ya nos comentaste uno, el de la banqueta, pero ¿qué otros casos has visto, digamos, a manera enunciativa nada más, ¿no? Sí, mira, antes de hacerlo, diré que así como he detectado, identificado factores clave que pueden contribuir a lograr casos de éxito, es decir, como los peldaños de una escalera, también he encontrado barreras y obstáculos. A eso le llamo yo en forma coloquial el río de cocodrilos. Un río de cocodrilos es todo obstáculo o barrera que te impide aprovechar este derecho. Bien, entonces, dentro de algunos casos, de manera así enunciativa, una vecina de un gran centro comercial, ella vivía en la parte posterior, este centro comercial grande, ahí juntaba toda su basura y pues huele y se hace un punto de contaminación del día a día para ella, ¿no? Bueno, simplemente con el efecto reactivo de una solicitud de información logró que se corrigiera y se mantuviera limpia esa zona, entonces se quitó el problema. Una servidora pública recuperó un horario laboral para todo su departamento en una dependencia pública, un horario laboral más corto que tenían y que un nuevo jefe se los cambió por sus pistolas a uno más largo por el mismo sueldo que tenían antes, o sea que les aumentó el número de horas, pero no les aumentó el salario. Bueno, pues esta trabajadora con el acceso a la información, pero este caso duró años, logró no solamente que les regresaran el horario original, sino que está peleando aún porque les bonifiquen la hora adicional que estuvieron trabajando cada día durante 4 años, ¿sí? Presos obtienen su libertad usando este derecho de acceso a la información pública. Un grupo juvenil semiprofesional de música logra producir un videoclip de su primer éxito musical a muy bajo costo usando el acceso a la información. Una servidora pública logra un incremento de casi la tercera parte de su salario usando el derecho de acceso a la información. ¿Sí? Este fue impactante porque dentro de los laboratorios tenemos una figura que bueno, dentro del planteamiento del plan de socialización del aprovechamiento, hay un componente que se llama el voluntariado. Entonces a los participantes en el laboratorio
tienen que tener 2 aprendices mínimo, 2 aprendices, ahí ejercen el voluntariado. Este caso se dio a través de un participante que ejerció voluntariado. Entonces me dice, maestro, cada que me encuentra esta chica que logró un aumento del 30% a su salario, me dice, gracias, gracias, gracias. Una persona con problemas familiares, con necesidades muy apremiantes, que de repente logre con una solicitud que se aumente su sueldo, la tercera parte, es impresionante, ¿no? Mm, Otra persona, aquí estuvo involucrada una comisionada de un órgano garante en Oaxaca, que tenían más de un año en su privada sin agua. Y era un problema legal, era un problema jurídico, era un problema técnico, más de un año sin agua. Cuando iniciamos el laboratorio dije, 3 meses va a ser insuficiente para resolver este problema. Bueno, lo logró. ¿Sí? Antes de que terminara el laboratorio, me manda un video de 7 segundos y me dice, Samuel, esa es mi mano abriendo la llave de mi casa, del patio, y salía agua. Impresionante, ¿no? Este caso también fue muy bueno. Bueno, la persona que trabajó como dentro del laboratorio como voluntaria escuchó a su aprendiz. Su aprendiz fue la que ayudó a la protagonista de este caso a tener este éxito. Y nos dice nuestra participante, a lo mejor no es un caso de impacto nacional o regional, ni siquiera local o municipal, pero el valor personal que tuvo para todos los integrantes de la familia fue muy importante. Ese fue prácticamente un día de fiesta para toda la familia. ¿Qué ocurrió? Que una madre logró recuperar para el núcleo familiar ampliado la custodia de sus hijos menores de edad, ¿sí? Que el Estado se los había puesto en custodia de instituciones públicas, no cumplió el Estado con el acuerdo que se tenía, bueno, con el acceso a la información, la señora lo pudo recuperar a sus 2 hijos menores de edad para el núcleo familiar ampliado. Entonces, pues estaban todos contentísimos con este derecho. Claro, si tú le preguntas a la beneficiada, oiga, ¿cómo funciona este derecho? No va a tener ni la idea. Ahí es donde se tiene que articular estrategias, que en este caso fue la aprendiz de nuestra participante en el laboratorio. Entonces se hace como una cascadita que va a beneficiar a las personas. A lo mejor la persona beneficiada, mucho menos los hijos, pues van a saber qué es el derecho a la información o que el derecho de acceso a la información tuvo que ver con eso. Y no es necesario. Es decir, no perdamos de vista que lo importante es meter goles y ganar partidos, no nada más saltar a la cancha y tomarnos fotos con el uniforme nuevo de organismo garante y del INAE o del Sistema Nacional de Transparencia. No, y no ganar los partidos nosotros, que gane los partidos la gente que tiene la cancha inclinada desde que nace, ¿sí? Y que toda la sociedad se le viene encima para conseguir trabajo, para conseguir empleo, para conseguir oportunidades de educación, de acceso a la salud, al transporte, de vida digna, etcétera. Ese es el enfoque. Entonces, coincides aquí que los presupuestos que se han señalado y criticado, sobre todo a nivel nacional, en el caso del INAI, se consideran muy altos, prestaciones económicas, remuneraciones muy altas. eh, ¿Crees que estuvieron mal enfocadas y mal aprovechadas? Sí, totalmente, Y totalmente. que, por tanto, si estos recursos destinados a cursos, conferencias y todo, se hubiera destinado por lo menos un 20%, imagínate, 20% nada más, a lo que tú estás diciendo, probablemente estaríamos en un contexto distinto del que hoy estamos, donde de pronto a mí me cuestionan algunos que digo que no tiene base social, pero yo no veo marchas que la gente salga diciendo la transparencia, sin la transparencia vamos a paralizar el país, porque pues solo quienes tú bien has señalado, los clientes específicos, pues son un grupo en el ámbito periodístico, en el ámbito académico y en el ámbito de las ONGs, ni todos los periodistas, ni todos los académicos, ni todas las ONGs. Esto, con este 20% hubiéramos hecho algo distinto. ¿Crees que eso hubiera sido posible? Totalmente. Con el 5% que aporten, enfoquen a este sentido. Yo trabajé en un organismo garante y, bueno, antes de que tuvieran autonomía constitucional, tenían una autonomía administrativa, etcétera. Bueno, esa autonomía la usaron para autoasignarse los sueldos que ellos quisieron y las prestaciones que ellos quisieron, ¿sí? Entonces, y yo le decía a la presidenta, oye, esto es excesivo.
Dice, es que ya estaba así cuando yo llegué, no puedo hacer nada por revertirlo. Entonces, ¿Cómo, verdad? Claro. siempre yo estuve en contra de eso, ¿no? Y en el organigrama, porque mi contrato ya iba a terminar ahí en el organismo garante, en el organigrama había una vacante que era investigación. Y le dije, a mí me interesa eso, sí, pero no tenemos presupuesto para eso. Por eso está vacante, porque no hay presupuesto para la investigación. Y yo decía, pues, vamos a investigar el aprovechamiento del derecho a la información, pero es la falta de enfoque, de sensibilización y de compromiso social, ¿sí? No para decir, miren, estamos haciendo, no, no lo digamos, hagámoslo, ¿no? Dicen que puede más el que quiere que el que puede, hace más el que quiere que el que puede, ¿no? Fíjate, hubo otro caso de una persona con hipoacusia, problemas de audición severos, que va hacia la sordera. Ella estuvo haciendo solicitudes de información en lengua de señas para que le respondieran en lengua de señas y las empezó a hacer a los organismos garantes y le fue muy mal, hasta que finalmente Michoacán, el organismo garante de Michoacán, le contestó en lengua de señas mexicanas. Bueno, esta protagonista ese día lloró ¿Cuándo de fue eso? emoción. ¿En qué año? Esto fue el año pasado. Ok. Esto fue el año pasado, lloró de alegría, ¿no? Este, el caso más impactante que yo he documentado ocurrió en Brasil, porque aquí lo importante no es que sea la SEGAIP, el INAI, el ITAI, o no, es el derecho de acceso a la información pública. Entonces, en Brasil, un periodista ha salvado miles de vidas humanas usando este derecho. Ese es el caso más impactante que yo he documentado, es del tipo 3 de la categoría instrumental. Lo resumo en lo siguiente. Antes de que este periodista interviniera en este tema, la Fuerza Aérea Brasileña trasladaba, por una orden presidencial, órganos humanos para trasplantes. ¿Sí? Entonces, en 6 meses, este periodista documentó que la Fuerza Aérea Brasileña trasladó 5 órganos humanos. Fueron 2 corazones y 3 hígados. Después de la intervención con el derecho de acceso a la información pública en el siguiente semestre, la Fuerza Aérea Brasileña había trasladado 5 pulmones, 7 páncreas, 40 riñones, 46 corazones, 74 hígados, un total de 172 órganos en 6 meses contra 5 antes de que interviniera con el acceso a la información este periodista. Fue impresionante. Ahora, no solamente lo logró en ese semestre, porque esto fue por 2016, 2017, sino que ya quedó un decreto de que la Fuerza Aérea Brasileña tiene que destinar un avión exclusivamente 24 horas siempre para este servicio, Para trasplantes. para trasplantes. Entonces imagínate todas las personas beneficiadas en el 17, 2018, 2019 y contando, ¿no? Es un caso impresionante, ¿no? Y que se puede replicar Y aquí que señalas esto de Brasil, recuerdo que antes de que entráramos aquí a la entrevista, me comentabas de un caso paradójico. Me decías tú, el único comisionado que sí se comprometió con nosotros fue Juan Pablo Amparán, pero tuvo problemas hasta legales por promover esta perspectiva del derecho de acceso. Juan Pablo, pues como todos sabemos, es un referente digamos, uno de los comisionados fundadores del entonces IFAI. Él te compró la idea, estuvo de acuerdo, pero tuvo hasta problemas legales. ¿Nos puedes platicar un poquito cómo se da el mundo al revés? Porque en lugar de estar agradecidos y contentos porque alguien como Juan Pablo lo haya hecho, pues generó disuasivos, por lo que me estás diciendo, para los demás, diciendo, mira, por lo que le pasó a Juan Pablo, ahora Juan Pablo Guerrero Amparán, me puede suceder a mí, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, al estudiar yo el aprovechamiento del derecho a la información pública, porque no todo es formar usuarios, eh, encontré lo que para mí han sido dos referentes que lo siguen siendo, ¿no? En la India, no recuerdo ahorita su nombre, pero es una activista social que ha logrado cosas impresionantes. Eso me influyó mucho. Y en México encontré yo el caso de Juan Pablo Guerrero, ¿sí? Allá por 2005, 2006. Claro.
con el proyecto IFAI Comunidades. Yo no lo conocía a él, yo no le había propuesto la idea. Él hizo este proyecto con recursos de una fundación extranjera y obtuvo resultados impresionantes, ¿no? Ahí fue donde se logró el caso de que varios prisioneros obtuvieran su libertad usando este derecho. Y ese caso sirvió para que se bloqueara el proyecto, lo cerraran. Esto último es una interpretación mía, ¿sí? Entonces, el proyecto se cerró, las organizaciones de la sociedad civil que servían como intermediarias del proyecto IFAI Comunidades con los públicos meta, se quejaron, protestaron. El entonces presidente del IFAI, Lujambio, dijo que el proyecto no iba a continuar ahí, que se iba a hacer a través de los CONALEPs, de instituciones de educación media superior, lo cual no se hizo, y a Juan Pablo Guerrero se le abrió una auditoría, etcétera, etcétera. Es un referente muy importante, es decir, no se está descubriendo nada nuevo, ahí ya lo tienen, tuvo resultados muy buenos, se escribieron 2 libros sobre ese tema, uno por la UNAM y otro por los protagonistas, por Juan Pablo Guerrero y Maylí Sepúlveda, y ahí está documentado, ¿no? Entonces, ahí se puede tomar, pero eso se murió, pero a mí me sirvió como un aliciente, decir, vas bien, síguele. Claro, lo que yo necesitaba pues eran presupuestos, recursos, apoyos, no los tenía, no los busqué, no los conseguí más que mi salario en la universidad, pero con eso era suficiente pues, para hacer muchas cosas que nos han llevado a todo esto, ¿no? Fíjate, una madre de familia consiguió la renovación completa del mobiliario de la escuela a la que asisten sus hijos. Otra madre logra que su hija sea admitida en primaria pública de élite al comprobar que fue discriminada. Claro, todo esto con el derecho a la información. Una pasante de universidad pública se ahorra el pago de un trámite para su titulación con el derecho de acceso a la información. Es un caso muy creativo. Un jefe de grupo de quinto de primaria, pudo informar a sus compañeros acerca de los nuevos espacios educativos en su plantel que ya les hacían falta. De Una quinto de prof primaria. de quinto de primaria, sí. O sea, esta experiencia que hemos tenido nos muestra, Ernesto, que ya de cuarto de primaria hacia arriba, cuarto, quinto, sexto, no se diga secundaria, bachillerato, los muchachos, los niños pueden aplicar bajo la guía adecuada este derecho, ¿sí? Ya dejemos de infantilizar a las infancias y que el dibujito y que el poema y que vamos a hacer de caricaturas de la transparencia y de portarnos bien y de ser éticos. Hay muchos mitos sobre la transparencia, ¿verdad? Uno de ellos es que transparencia es un sinónimo de honestidad, ese es un mito, ¿sí? Transparencia es un sinónimo de combate a la corrupción, es un mito. Puede inhibir, puede contribuir, pero ni es el objetivo único, ni es exactamente un sinónimo, ¿no? O sea, puede haber una institución perfectamente transparente, pero que transparente lo que le conviene, ¿no? Y hacer las cosas muy mal. Los niños de primaria pueden, ya digamos, lo que llaman primaria superior, cuarto, quinto y sexto, pueden, con la debida guía de un profesor, de un tutor, hacer estas solicitudes. Mira, en la India, un niño hace una solicitud. Tenían un taller, le llamaban talleres de la montaña en acceso a la información que una fundación norteamericana les daba en la montaña en la India. Bueno, había una carretera en su pueblo donde el gobierno hizo una obra, pero dejó a la vera del camino, dejó tubería, dejó materiales, ahí los dejó. Terminó la obra y ahí dejó todo. Esos materiales eventualmente causaban accidentes y a veces mortales. Entonces el niño hace su solicitud a lo que podría ser aquí la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, diciendo, oigan, tenemos este problema, ¿hay una forma de que ustedes retiren eso? ¿Sí, sí? Entonces llegan a visitar a la casa del niño y preguntan por él, sale el papá y dice, ¿quién lo busca? Pues somos del gobierno, ¿verdad? ¿Qué hizo mi hijo? ¿Verdad? Se asustó el señor. A ver, le dice a la esposa, háblale al chamaco y ya sale el niño. A ver, ¿qué hiciste? No, señor, no se asuste. Venimos porque él hizo una solicitud de información pública preguntando sobre esos materiales que están generando accidentes. Venimos a informarle que ya tenemos aquí la maquinaria que va a retirar y atrás. Ese niño salvó vidas humanas. Ese niño evitó accidentes. Es un niño.
con una solicitud de información pública, ¿sí? Y Entonces, sabías, perdón que te interrumpa, pero sabías, y se nos acaba el tiempo, que la India no tiene un órgano constitucional autónomo, no tiene un órgano garante ni siquiera con autonomía legal, no tiene el presupuesto que al que dedica México, no organiza conferencias, cursos, coloquios, libros, encuentros cada semana, ni tantas estadísticas, y no es una paradoja. Entonces ahí quizá lo que estás diciendo es que habría que replantear el futuro y el propósito de los organismos garantes de cara a la nueva reforma constitucional que está en marcha, ¿no? claro, totalmente. Esto nos muestra que lo importante es el derecho de acceso a la información pública, no tanto un organismo garante que si bien ayuda, si bien es deseable, etcétera, se han desviado mucho de un enfoque social y han aumentado su burocracia, su presupuesto en otras actividades que muchas de ellas son accesorias y son prescindibles, muchas de ellas. Hay que reenfocar hacia el aprovechamiento de este derecho. Entonces, todo lo que se puede lograr yendo, si en lugar de poner a esos niños a hacer dibujitos y un concurso de un spot, de un concurso de un video, de un concurso, que son cosas que ayudan, vamos, yo no digo que no, pero en el costo-beneficio, ¿cuáles son las prioridades? Si tenemos un presupuesto que no nos alcanza para todo, ¿por qué no lo invertimos en meter goles y ganar partidos en términos sociales para la gente que realmente lo necesita, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que aprender de estos casos. Una joven en una colonia marginada en Veracruz, tan solo con intentar presentar una solicitud de información en la presidencia municipal que no tiene plataforma nacional de transparencia, es decir, no está en la plataforma, y no le recibieron la solicitud, la vieron, la leyeron, pero se la rechazaron, con eso solamente logró que se destrabara un proyecto de alumbrado que estaba trabado desde 4 años atrás, ¿sí? Y entonces parte de sus vecinos empezaron a tener alumbrado público. Cuando terminamos el laboratorio me dice, maestro, ya tengo a muchos de mis vecinos que quieren que yo les dé lo que aprendí en el laboratorio porque ahora quieren pavimentación, ahora quieren agua, ahora quieren drenaje, ahora quieren escuelas, o sea, Ya impresionante. encontrando el caminito. Exactamente, ¿no? Señora logra recuperar becas deportivas para sus hijos de alto rendimiento que les habían quitado de forma discrecional las becas. Representante vecinal, esto ocurrió en Querétaro, consigue abastecimiento de agua potable para toda su colonia nueva, a pesar de que la respuesta a su solicitud de información indicaba que esa colonia tendría agua hasta dentro de año y medio. Es lo que llamamos respuestas divergentes. La respuesta formal a través del Infomex, porque se hizo en tiempos de Infomex, le decía, dentro de año y medio va a estar todo para que ustedes tengan agua. Imagínate, ¿qué haces año y medio sin Sin agua? agua, Pero claro, la respuesta en ese desde momento, en esos días, en esos mismos días, la respuesta en los hechos es que llegó una brigada de trabajadores de la Comisión Estatal del Agua, les instaló 2 enormes tinacos para que ellos tuvieran agua en lo que la obra ya presupuestada tardaba año y medio en realizarse, ¿no? Entonces fue un cambio, un impacto en la calidad de vida para las personas. Samuel, Ese protagonista se interesó tanto en la cosa pública que luego se convirtió en diputado, ¿no? Es un caso excelente. Una viuda, Samuel, sí, perdón, acaba con lo de la viuda, perdón, hay que cerrar porque ya nos va el tiempo. Sin duda, esto es un programa de varios que podremos hacer, sí. porque Bueno, si es el los último ejemplos que caso, dicen, me, sí, me, me salto a uno que es muy significativo, que también es de una viuda. Este ocurrió el año pasado. Viuda de la tercera edad consigue salvar la propiedad de su vivienda de interés social y se hizo a través del voluntariado, es decir, un participante en el laboratorio tomó como aprendiz a esta señora que no tocó la computadora, que no hizo una solicitud de información, que simplemente puso el problema en las manos de este participante. Él hizo solicitudes de información al Infonavit, con la respuesta que recibió, interpretó cómo estaba la problemática, encontró vías de acceso, de solución y solucionó el problema. A la señora, los coyotes le estaban pidiendo 160,000 pesos por solucionar el problema. Su esposo había fallecido por el COVID. Ella perdió su trabajo por el COVID. Era de la tercera edad. Ella no podía pagar más de 160,000 pesos, ¿sí? La solución que se encontró a través de los cauces legales, que se pudo hacer a través del acceso a la información, salió en 90,000 pesos y con parcialidades.
con parcialidades. Entonces la señora pidió apoyo a sus hijos, ella no quería abandonar esa casa porque ahí es donde había vivido los últimos años con su esposo, entonces tenía un valor sentimental porque su esposo le decía que esa casa le gustaba mucho, pero tenía una deuda, fue morosa y llegó a esto. Salvó la casa, salvó su dignidad, salvó ese recuerdo intangible de su esposo que pues no tiene precio, no tiene precio, Ernesto. O sea, Claro, para ¿no? comprender el valor de esto, tenemos que salir del escritorio y de las corbatas y de los tacones y de las conferencias en lugares privilegiados, en escuelas de la capital del país, en universidades de élite de la capital del estado, e irnos a los zapatos de esta persona de la tercera edad, que su esposo murió, que su esposo falleció por COVID, que ella por COVID perdió su trabajo, que le están quitando el único patrimonio que no solamente es económico, sino que es sentimental de un altísimo valor. Claro, si no comprendemos eso, no comprendemos el enfoque de la socialización para el aprovechamiento del derecho a la información pública y vamos a andar presumiendo que tenemos millones de solicitudes, millones de documentos en la plataforma que realmente no da nada significativo. Yo preguntaría que los órganos garantes nos digan, a ver, las estadísticas ocultas, las estadísticas inexistentes, digan, de cada 100 solicitudes de información en tu estado, órgano garante, o el nacional, ¿cuántas terminan en casos de aprovechamiento? No lo saben, no lo saben. Bueno, Ni siquiera, es que no está diseñado para eso. ni No, pues siquiera sí, una estimación, ni siquiera una estimación, porque yo sé que es difícil detectarlo, pero sí hay mecanismos de tener una aproximación y decir, pero entonces no informarle a nuestro Congreso estatal que este año que termina y que rinde informes, aumentó tantos porcentajes el número de solicitudes, porque eso es muy vago, o sea, ¿y eso qué significa? O sea, ¿es bueno, es malo? ¿con qué se come? ¿Le ayudó a la gente o no le ayudó? Tenemos que voltear a ver al destinatario final. ¿Quiénes somos los titulares de este derecho? Las personas, somos los titulares y estamos totalmente olvidados, ¿sí? Está esto concentrado en grupos de élite, en un sectorcito pequeño de la academia, de la prensa, en un sectorcito minoritario y en un sector minoritario de organizaciones y activistas de la sociedad civil. Hasta ahí. Necesitamos realmente un enfoque integral de fondo, cambiar la perspectiva, la dinámica de cómo se hace esto. Y si digo, bueno, yo he conseguido esto después de más de 21 años en esto, sin presupuesto alguno, salvo los 2 primeros años que desde el IMAC sí había algunos apoyos económicos para llevar a cabo proyectos, pero una vez terminado eso ya no los conseguí en ningún otro lado. Entonces, si yo lo he conseguido con presupuesto cero, o sea, si nos dieran el 1% No, bueno, bueno, no que nos dieran, que ellos lo inviertan con este enfoque. Por ejemplo, tenemos un contrasentido que por un lado el procede dentro del INAI tiene recursos económicos para los proyectos que son seleccionados, pero el plan DAI no tiene. Yo no digo que estemos dando el dinero a terceros, sino que se use el dinero para generar infraestructura, procedimientos y prácticas, cultura que vaya arraigando en la sociedad para aprovechar este dinero. Por un lado el procede, por otro el plan DAI, por otro el centro de atención a la sociedad. O sea, se necesita una integración, por eso una visión integral, pero también con instituciones públicas, privadas y sociales. O sea, cuando sumamos, cuando logramos una sinergia, pasamos de sumar a multiplicar, porque sumando no vamos a avanzar mucho. Necesitamos perfecto. multiplicar, generar sinergias, Muchas gracias, Samuel. y realmente eso es No, lo que nos no, está faltando. no, sin duda, pues muy, muy interesante. La verdad que el tiempo es muy corto, sobre todo escuchándote tantas cosas. Pues un reconocimiento a lo que estás haciendo, pues tú solo, sin ningún tipo de apoyo, presupuesto, y al contrario, hasta con resistencias. El mundo al revés. Pues felicidades y seguiremos en una siguiente entrevista contigo. Muchas gracias, hombre. Gracias a ti, Ernesto, y muy agradecido de poder compartir estas experiencias en esta ocasión. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana en esta edición de su programa Hablando Derecho. Buenas noches.